Bien, vamos a continuar entonces con la sesión de hoy. Vamos a realizar un ejemplo de aplicación que iniciamos hoy y terminamos, yo creo que el martes hoy día no hemos de acabar. Vamos con un ejemplo de aplicación de la aplicación del método de análisis directo y por otro lado, recordar cómo se estima la resistencia a compresión y a flexión. Entonces, ¿qué me dice el problema? Determine si la columna es adecuada para resistir las siguientes cargas. Pongamos para resistir las cargas impuestas. Que se ilustran en la figura. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos de la columna son los siguientes. Es una columna W 12 por 65 de acero A992. Tiene una longitud de 4.5 metros, la longitud de la columna. Tiene un área total de 123.23 centímetros cuadrados. El peralte de la columna es de 30.73 centímetros. El ancho del patín. Creo que está ahí. Permítanme un minuto. ¿A qué se ocuparía efectiva? Depende, no sabemos. AG es el área total, recuerda. Vamos a ver, aquí tengo todo esto. El 30. D es 30.73. 30.73. BF, el ancho del patín, es de 30.50 centímetros. El espesor del patín es de 1.54 centímetros. El espesor del alma es de 1 centímetro. ¿Qué más tenemos? El momento de inercia respecto del eje X es 22.185.13 centímetros a la cuarta. El módulo de sección respecto del elástico, respecto del eje X es 1440.42 centímetros al cubo. Y el módulo de sección plástica respecto del eje X es 1586.27. ¿Qué más tenemos? J, la constante torsional, 90.74 centímetros a la cuarta. La constante de alabeo es 1.552.137.3 centímetros a la sexta. La inercia respecto del eje Y, 7.242.43 centímetros a la cuarta. El módulo de sección elástico respecto del eje Y, 476.86. El módulo de sección plástico respecto del eje Y, 722.67 centímetros al cubo. El radio de giro respecto del eje X, del eje Y. Radio de giro respecto del eje Y, 7.62. Y creo que eso es todo. Esos son los datos del problema. Esos son los datos de la sección transversal. Determine si esta sección transversal W, Justo tengo una duda. La inercia en Y o en X a compresión es lo mismo que la inercia normal.
Claro, o sea, la inercia no es ni es inercia. Porque ella sonaba IY en compresión o cuando uno hacía para No, elementos ese es de no la sección compactos. comprimida, Pero de la mitad de la sección. de la sección comprimida. Sí. Ah, a ver, ya. Es en caso de que la sección tenga un solo eje de simetría, el eje está por acá, ¿no es cierto? Entonces, Pero podemos asumir. no, digamos, ya sé cuál dicen. Por ejemplo, tengo una viga ahí, es la inercia de los patines a compresión respecto del eje Y. Sí, respecto del eje Y. Eso debe ser, ¿no es cierto? No de toda la sección, sino de los patines de compresión. Eso es. Porque también nos sumaba X a compresión o Sí. ZX a compresión. Eso es que la sección tiene un solo eje de simetría. Tengo una distancia C a compresión y una distancia C a tensión. Pero cuando, y si es una viga como lo en este caso, que es simétrico, podemos asumir que Es simplemente- es la mitad sí. del SX del mundo. No es la mitad, es de SX. SX. Claro, Perfecto. claro. Gracias, Julio. ¿Ya? Ahora, las cargas impuestas sobre la columna. Las cargas de servicio. ¿Qué significa cargas de servicio? Es decir, cargas sin factorar. Tenemos, por un lado, las cargas gravitacionales y por otro, las cargas laterales. Esta es la columna. Esta es la columna. La distancia o la longitud es 4.5 metros. $4.5 metros. ¿Y qué cargas gravitacionales le llegan a la columna? Este es el extremo superior, este es el extremo inferior. Pongámosle así A y B. No sabemos poner en estructuras. Entonces, ¿cuáles son las cargas que llegan? Llega una carga muerta axial de 38.555 kilogramos fuerza. Llega una carga viva de 99.789 kilogramos fuerza. La misma carga axial abajo, ¿no es cierto? Luego tenemos un momento en el extremo B de por carga muerta de 2.074 kilogramos por metro y un momento de carga viva de 6.220 kilogramos metro. Y en la parte inferior, en el apoyo A, tenemos un momento por carga muerta de 2.490 kilogramos metro y un momento de carga viva 7.190 kilogramos metro. Esas son las cargas de gravedad. Ahora las cargas laterales. Le llega a la columna una carga axial producto de la carga de viento de, pongamos así, PWP del viento, 25.400 kilogramos fuerza. Y un momento por viento de 18.250 kilogramos metro. Ahí sería el revés de laterales, sería así, la carga, con lo que siento. Claro, claro que es No así. es A ver, una- sí está bien la Es una pregunta. columna. Exactamente, está bien la pregunta. ¿Qué estamos diciendo? Asumamos de que la columna sea de este porte. Le llega carga gravitacional y carga de viento lateral.
Si hago el diagrama de momentos, por eso en estructuras 2 les pedí que hagan el diagrama de momentos. Si hago el diagrama de momentos de esto, puedo separar la carga muerta, me va a llegar que una carga axial y momentos en los extremos. ¿Qué hace el viento? Por supuesto, el viento le ocasiona lateralmente y la carga de viento es una carga lateral. Pero ¿qué ocasiona esta carga lateral? Ocasiona, esto tiende a volcar así la estructura, ¿no es cierto? Entonces es normal que aquí tenga una carga de compresión y aquí una carga de tensión para que equilibre esto. Esta carga de aquí es la carga axial que está indicada acá. Y a la vez, producto de esta deformación, tiene un momento en el tal extremo. A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿Se aclaró la duda? Para el resto está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Tú qué estudias? Ah, es medio diferente. Ya. Entonces, el momento por viento es el mismo en la base, superior e inferior. 18.250 kilogramos metro y la carga axial es la misma de 25.400 kilogramos fuerza. Esos son todos los datos del problema. Dado esa información, determine si la columna es adecuada o no para soportar esas cargas. Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Ahora, antes de iniciar la solución, ¿cómo yo determino cuál es el criterio para definir si la columna es adecuada o no para resistir las cargas del cuerpo? A ver si es larga, corta, intermedia. No, eso no define nada. No, la pregunta es, ¿qué criterio define si la columna resiste o no? Delta M. Delta M. O sea, que debe ser mayor al M último. Ya. Entonces, No es delta mayor eso, pero no, a ver, en una viga, en una columna con presión simple. A ver, en una columna con presión simple. ¿Cómo sé yo si la columna, lo que dieron en la prueba 1 me parece, cómo sé yo si es que la columna resiste o no? Con presión simple no hay momento. O sea, analizando la demanda y lo que tenemos. La capacidad. Ya, entonces, en compresión simple, ¿cuál es la demanda? En compresión simple, la demanda es PU. PU, claro. PU. ¿Y cuál es la resistencia? Phi P nominal. ¿Qué debo hacer? Que PU sea ¿qué? Igualdad. Menor o igual que Phi P nominal para que pueda resistir. ¿Estamos de acuerdo? En una viga a flexión simple, ¿cómo sé yo si resiste o no? Hay que analizar los estados límites. Ya, de todos los estados límites, ¿cuál es? ¿Y ahí eso qué es? El phi M nominal. Phi M nominal. ¿Y cuál es la demanda? MU. Que sacas el diagrama. ¿Y cómo sé yo si es diagrama de momento? De momento. ¿Y cómo sé yo si resiste o no? Que debe ser mayor. Phi M nominal. Ya, debe ser mayor. Ahora, en flexo compresión, ¿cuál es el criterio? Es que ahí analizamos momento y M y P. Entonces, ¿qué usamos ahí? P1, P2. Eso es después, pero antes de, o sea, la pregunta es, ¿qué uso yo para decir si es que resiste o no? Como los dos. Exacto. ¿Cómo analizo los dos? Con los estados límites, o sea, es... No, porque ya asumamos de que ya tenemos todo eso con las ecuaciones de interacción. Vimos en la primera clase del capítulo 6. Vimos dos ecuaciones de interacción. ¿De qué dependen? Del nivel de carga axial. Si es que la relación PU sobre phi P nominal es mayor que 0,20, tengo la ecuación A. Si es que es menor, tengo la ecuación B. ¿Sí? Satisfacer cualquiera de las dos ecuaciones, la que corresponda, implica que la columna a flexo-compresión es adecuada. ¿Qué quiere decir satisfacer? Si estos tres términos son menores que 1. Eso significa que la columna está bien diseñada.
¿Sí? Estudiantes, no. ¿Estamos claros? Entonces, en peso compresión es del criterio. Ahora, yo no sé cuál ecuación voy a usar, si la ecuación A o la ecuación B. ¿Por qué? Porque aún no tengo este valor o no tengo esta relación. Entonces, indistintamente de que si use la ecuación A o la ecuación B, en el denominador, ¿qué términos tengo? Esta es la resistencia a compresión simple. Esta es la resistencia a flexión simple respecto del eje X. Y esta es la resistencia a flexión simple respecto del eje Y. ¿Me explico? Entonces, podemos empezar el problema calculando cuánto vale la resistencia a compresión simple y la resistencia a flexión simple. ¿Sí? Luego, ¿qué requiero? Los términos del numerador, indistintamente de si voy a usar la ecuación A o la ecuación B. ¿Qué requiero? Los términos del numerador. Para encontrar P sub U, N sub U X y N sub U Y, ahí sí requiero multiplicar con B1 y B2. ¿Sí? Eso es importante que quede claro porque ¿cómo determino yo el peso compresión si la resistencia es adecuada o no? Es mediante una de las dos ecuaciones de interacción. Sí. Y para sacar el nominal hay que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Exactamente. Lo nuevo en este capítulo es los términos del numerador, que provienen del método de análisis directo. ¿Está bien? ¿Se entiende? No sé nada. ¿Qué dicen ustedes? Dicho eso, vamos a empezar a resolver el problema. Vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a resolver? Paso 1, pongamos la resistencia a compresión simple o flexión simple, da lo mismo el orden. Indistintamente de la ecuación que utilicemos, vamos a empezar. Pongamos paso número 1, determinar la resistencia a compresión simple. Ahora sí, en la resistencia a compresión simple, ¿qué debo yo hacer? Esto vimos en la prueba número 1. Ya. Entonces, a compresión, clasificar el elemento a compresión. Pongamos así 1.1, clasificar el elemento a compresión. Entonces tenemos por un lado, a ver, antes de nada, ¿cómo se clasifica a compresión? Esbelto y no esbelto. Entonces tenemos dos parámetros. Lambda, por un lado tenemos que analizar el alma y por otro lado el patín. Lambda del patín es H sobre TW. Lambda del patín es H sobre TW. Y H, eso tenemos en los datos. Ah, ya. Correcto. A ver, si me ha dado ese dato, me ha dado como dato H sobre TW. No le, a ver, pongámosle. Esto, ya saben ustedes qué es H y qué es TW. Esto nos ha dado ya como dato 24.90. Nada más. Ahora, ¿con qué comparo? Lambda R. ¿Cuánto es lambda R? Ya. 0.56. Eso es en vigas. Recuerden que en vigas y columnas es diferente. 0.56 raíz de entre F y Y. E vale 2 millones, F y 3.500. Denme calculando, por favor. Pongámosle acá. 13.39. ¿Qué puedo decir de eso? Perdón, aquí está mal. Es 1.49, perdón. Aquí es 1.49 raíz de entre F y Y. Ahí sí, por favor.
35,62. ¿Qué puedo decir entonces? Es, no esbelta. Pongamos alma no esbelta. El patín, lambda F es BF dividido para 2TF. Está medio. 2TF. ¿Cuánto es BF? 30,50. Dividido para 2 por TF, que vale 1,54. ¿Cuánto es eso, por favor? 9,90. Muy bien. Y lambda R para el patín, ahora sí, 0,56 raíz de entre F y Y. $13,39. ¿Qué puedo concluir de esto? Patín no es esbelta, ¿no es cierto? Exactamente. Por tanto, la sección es no esbelta. ¿Qué implica eso? Que usamos la sección transversal total y no transformamos a un área efectiva. Por lo tanto, la resistencia a compresión es Pi por FCR y por el área total de la sección. ¿Está bien? Ahora hay que hallar FCR. Pongamos paso 1.2, determinar la tensión crítica de pandeo, que es de FCR. Correcto. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo determino? Ya clasifiqué la sección transversal. La sección transversal de la columna clasifica como no esbelta. ¿Eso qué implica? Que en lugar de encontrar un área efectiva, puedo utilizar el área total de la sección. Para encontrar ahora FCR, ¿qué requiero? Ya, por ahí va. Saber el límite y, Ya. y K por L sobre R. Exacto, ¿eso cómo se llama? La esbeltez. Esbeltez. ¿Ya? ¿Y los apoyos qué son? Indistintamente de cómo sean, ya habíamos dicho que para el método de análisis directo es uno. ¿Ya? Entonces, vamos por ahí. Vamos por ahí. Entonces, ¿qué? Pero antes de eso, ¿qué debo hacer? Una nueva clasificación ahora de la columna. La sección transversal se clasifica como no esbelta y como esbelta. En este caso, salió que no esbelta. Ahora, las columnas, ¿cómo se clasifican? Largas e intermedias. Largas fallan por pandeo global elástico y las intermedias pandeo global inelástico. Entonces vamos a hacer esa clasificación. ¿Y eso de qué depende? Recuerden esta curva de acá. Esta es la curva de tensión crítica de pandeo versus esbeltez, que es la longitud de pandeo para el radio de giro. ¿Cuál es el máximo valor de FCR? FY. FY. Y la curva tiene esta forma. Aquí tiene un punto de inflexión y esto era 4,71 raíz de entre F y E, ¿no es cierto? Este era el valor límite. Este era el valor límite. Entonces, el valor límite es 4,71 raíz de E entre F y E. ¿Cuánto es esto, por favor? $112,79. Muy bien. Ahora, la esbeltez de la columna, ¿a qué es igual? La esbeltez de la columna es igual a K por L sobre el radio de giro. El radio de giro debe ser respecto de qué? ¿Qué es el eje? A ver, X o Y. ¿Ya? Entonces, este es 1. La longitud de la columna es 450. ¿Sí? Y el radio de giro respecto del eje Y nos dan como dato que es 7,62.
Ah, sí tuvimos buena cuando 9.05. 59.05. ¿Qué quiere decir? La esbeltez límite es, este número de aquí es 112.59. La esbeltez real es 59. Quiere decir de que en qué rama está. No, intermedia. Estas son largas y esta es intermedia. Por tanto, ¿cuál es el modo de falla? Pandeo inelástico. ¿Qué quiere decir? Modo de falla es pandeo inelástico. La ecuación del pandeo inelástico es igual a 0,658 FY elevado a la FY dividido para FE y esto por FY. Esta sería la ecuación, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué tengo como dato? ¿Ya? F es la tensión crítica de Euler, que es Y al cuadrado por E sobre la longitud radio de giro al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces esto me quedaría pi al cuadrado por 2 millones, que es el módulo de elasticidad del acero, kilogramos por centímetro cuadrado, dividido para la esbeltez, que es 59,05 al cuadrado. Esto sería. $5,092. Ya. Listo. Bien. Ahora, con esta información, ¿cuánto vale FCR? Sería 0,658 elevado a la 3.500 dividido para 5.659.98 y por 3.500. ¿Cuánto me da esto, por favor? $2,701 kilogramos por centímetro cuadrado. Por tanto, la resistencia, pongamos paso 1.3, la resistencia a compresión es phi P nominal, phi de compresión. ¿Cuánto valía phi de compresión? 0.76. No, No. 0,75 es Sí, ridículo, de ¿no? compresión era 0.9. 0,9. El de cortantes es. No, también es 0,9. En hormigón es 0,75. Cuando hay fracturas, por ejemplo, en tensión, el estado límite de fractura en el área efectiva. El estado límite en el bloque de constante, todo lo que implique fractura. Fractura de los elementos de una conexión. Parecido a un hueso. Como un hueso con fracturas. Tal cual. 2.701. De hecho, sí se puede modelar huesos y todo con biomecánica. ¿Ustedes piensan? Yo todavía no. Claro. Pero, o sea, por lo general, para diseñar algún órgano, realizar las prótesis y todo eso, se toma bastante en cuenta ¿cómo se llama? La resistencia. Ajá, Ah, claro. la resistencia Claro. siempre se le toma en cuenta. Igual siempre es dependiendo de los materiales Por supuesto. y dependiendo también del flujo sanguíneo de los músculos que estén ahí. Incluso con los que estudian biomecánica, no diseñan, sino modelan en el computador los órganos, ¿no? humanos. Es interesante porque Claro. siempre Es yo me súper acuerdo difícil eso. que se tome en cuenta algo que vimos nosotros en física, que son esos flujos de, ¿cómo se llama? De hidráulica. La presión, la ecuación de los móviles. Sí, un montón de eso y los canales de sangre son así. Pues, Claro, lo que verías. Claro, por supuesto. Cuando las venas tienen más grasa, se reduce la presión y hay más presión. y que un así por
por poquito que sea la grasa que esté en la sangre, aumenta tanto la presión. presión que necesita hacer ciertas cirugías de Claro, para dilatar. Es como en una tubería de agua, si les reduzco la sección, aumenta la Aumenta la velocidad. Exacto. Ya le tengo. Ya, 2701 por el área total que 123 puntos. 33. ¿Cuánto me da esta resistencia? 299. 299.89. No puede ser 299. 299.000. Ya, Por ya. la 3. 299. 1890. 298. Y 8. 98. Y le pongo por la 3. Kilogramos fuerza. ¿Está bien eso? 299. Ya, 299.898 kilogramos fuerza. Esta es la resistencia a compresión simple. Esta es la resistencia a compresión simple. Exactamente. Hemos concluido ya la parte primera, que es sacar la resistencia a compresión simple. Ahora vamos, flexión respecto del eje fuerte. Del eje X. Eje X, correcto. Es la inercia mayor. ¿Está bien eso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pongamos la resistencia a flexión respecto del eje fuerte. por la inercia. ¿Ustedes tuvieron mecánicas materiales? No, yo no. No. No tengo nada de eso. El lógico dice. Sí es medio cierto. Bien, ¿cómo iniciamos la resistencia a flexión? Que es el paso número 2. Clasificar la sección. A flexión. Clasificar el perfil a flexión. A ver, el paso 1.1 era clasificar el elemento a compresión. Ahora clasificar el elemento a flexión. Entonces, ¿cómo se clasifica a flexión? Compacto, no compacto y suelto. Muy bien. Vamos de nuevo. Alma y patín. Alma, patín. Entonces, ¿cómo empezamos? Lambda del alma ya habíamos calculado en el paso anterior y era 24.90. Ahora, para el tema de vigas, tenemos lambda P del alma y lambda R del alma. Lambda P es para el alma. Lambda P 376 raíz de entre F y E. ¿Cuánto me da esto, por favor? Esto me da 88. Ahí. Ya. ¿Hace falta calcular lambda R? ¿Por qué? Porque alma compacta. Muy bien. Ahora lambda del patín. Es BF dividido para 2TF y también ya teníamos calculado. 9.90, ¿no es cierto? 9.90. Ahora, lambda P del patín es 0.38 raíz de E entre F y E. ¿Cuánto es esto, por favor? 9.08. ¿Qué sucede ahora? Ahora hay que calcular lambda R para ver si es que lambda R del patín, para ver si es que es exactamente, muy bien. Entonces, 1E entre F y E, raíz. 20i. Perfecto. ¿Qué concluyo? No, es no compacto. Entonces el patín es no compacto. Por lo tanto, tengo un perfil de patín no compacto y alma compacta.
Entonces, esto acabamos de dar la prueba número 2. ¿Cuáles son los estados límites que debo chequear? ¿Ya? Pandeo local. Muy bien. Y pandeo El pandeo lateral, muy bien. No. Pandeo local del patín a compresión. Y pandeo lateral torsional. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente punto. Una vez de que ya sabemos los modos de falla de la viga, vamos a analizar uno por uno. Podemos empezar con el pandeo local del patín a compresión. Exacto. Pandeo local del patín a compresión. Entonces tenemos el estado límite pandeo local del patín a compresión. ¿Cuál era la ecuación? La ecuación para el pandeo local del patín a compresión, Mn es igual a Mp menos, correcto, que es 0,7 por Fy de Sx, y esto por lambda del patín a compresión, menos lambda P del patín a compresión, dividido para lambda R del patín a compresión, menos lambda P del patín a compresión. Eso sería. ¿Está bien? Claro. Ya no tienen prueba. Pero ya de tanto hacer ya uno se acuerda. Ah, claro. Momento plástico. ¿A qué es igual el momento plástico? Ya, ¿y cómo se llamaba ZX? Plástico, muy bien. Ahí estamos bien. 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado es de Fy, y el módulo de sección plástico viene ahora como dato, como cuánto vale el módulo de sección plástico. Déjame viendo hoy el 1586.27. Centímetros al cubo y divido para 100 para pasar a kilogramos metro. Denme sacando el momento plástico, por favor. ¿Perdón? Kilogramos por metro. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, con esta información, ahora MY, esto de aquí recuerdan que era MY, calculemos de una vez. MY es 0,7 por FY y por SX, es decir, 0,7 por 3.500. ¿Y cuánto es de TX, por favor, señor? Punto 42. Ya, y esto es dividido para 100. Kilogramos por metro. Entonces, ahora sí, el momento nominal va a ser igual al momento plástico, que es 55.379.45 menos MP, que es lo mismo, 55.379.45 menos 35.290.29 por lambda F. ¿Cuánto era lambda F del patín? 990 menos lambda P. 990 menos lambda P del patín a compresión, que es 9.08. Es decir, hay una reducción mínima dividido para lambda R, que es 2390 menos 9.08. ¿Cuánto me da esto, por favor? $54.200.1 kilogramos por metro. ¿Está bien eso? Se ha reducido tan solo 1 tonelada por metro debido al pandeo local. Entonces es poca la reducción. ¿Y eso por qué? Porque el 908 es muy cercano. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, muchachos, hasta aquí.
Todo claro. Volver a repetir. Volver a lo que hemos repetir. hecho. Paso número 2.3. ¿Cuál sería ahora? Pandeo lateral torsional. Muy bien, resistencia al pandeo lateral torsional. Pandeo lateral torsional. Vamos ahora al pandeo lateral torsional. Y creo que podríamos dejarlo hasta aquí. Entonces, ¿de qué depende el pandeo lateral torsional ahora? ¿Dele? LB y LR. Perfecto. Los parámetros son LB, LP y LR. ¿Está bien? LB, ¿a qué es igual? 450 centímetros. Muy bien, la distancia no arriostrada, la columna no está arriostrada lateralmente, entonces es su distancia total. Ahora, LP, como la sección es de alma compacta, pero patín no compacto, la ecuación de LP es 1.76 RY raíz de E entre F y E. ¿Está bien? Entonces, 1.76, ¿cuánto era el dato del radio de giro? Y la raíz de 2 millones dividido para 3.500. ¿Cuánto es eso? 320.59 centímetros. De nuevo, viendo eso, LB de 450 y LP de 320, ¿qué sucede? Hay pandeo lateral torsional, hay pandeo. No sabemos, hay que calcular ahora LR. LR. Si es que hubiese sido menor, se acabó el problema, ya no hay nada más que hacer. La resistencia es 54.267 kilogramos por metro. O sea, si en ese caso no habría pandeo lateral. Claro. A ver, sí, exacto. ¿Cuánto nos salió LR? Es la longitud de la columna hubiera sido 300. No hay pandeo lateral. Y por tanto, la resistencia de la aflexión está aquí multiplicado por pi, que es ¿no? Ya, pero para el arma. No, porque está aquí. En conjunto. Sí. Porque no hay pandeo local en el alma. El alma es compacto. Ahora, recuerden ustedes, el problema claro que si el alma era esbelta, hicimos el ejercicio pasado a él. Sí. Estamos claros, ¿no es cierto? Vamos a sacar lambda, no, de LR. LR. LR es igual a 1.95 por RTS por E entre F, E entre 0,7 de FY. Esto por la raíz de J por C sobre SX por HO más la raíz de J por C SX por HO elevado al cuadrado más 676,07 de FY sobre E elevado al cuadrado. Esa es la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos dentro de esta ecuación? ¿Qué términos debemos calcular? RTS. RTS al cuadrado es igual a la raíz de la inercia débil por CW y todo dividido para SX. ¿Sí? Tenemos todos los términos. ¿Cuánto es la inercia débil? 7.000. ¿Cuánto valía CW, el coeficiente de la BA? La constante de la BA. 1.000.000. 552.
52, ¿qué más? 152.000. Ya. 137. Ya. Y dividido para el módulo de sección elástico respecto del eje X. Ya. De aquí sacamos RTS. La raíz de esa cantidad. 858. Como les decía, es cercano al radio de giro respecto del eje Y. Ya tenemos eso. Ahora, HO habíamos dicho que es igual a D menos TF. A D menos TF. ¿Cuánto sale esto, por favor? 29.10. Entonces tenemos RTS, tenemos como dato las propiedades de los materiales, J es dato, C, ¿cuánto habíamos dicho que vale? 1 porque es simétrico, tenemos todo. Entonces, denme sacando, por favor, LR. Tenemos todo para sacar LR. Porque después de esta recién empieza el ejercicio. En la siguiente clase que va a la nueva. El método de análisis directo. Es como un estatus inicial. Claro. Recién. Este es un recordatorio del semestre. Pocas. Sí. Aquí hubiéramos empezado el semestre. Por aquí dicen. Pues de hecho, Todo de una. ya había hecho un episodio. Ya tienen el Excel. Bueno, Sí, lo bueno es que sí me sirve la inflexión y compresión que ya tenemos ahí. claro, Y el ex. claro, Sí, 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 lo veo. exactamente. Pues solo podemos ir, ¿no? 1058 punto. Ya. Viendo LR de 1058, LP de 320 y LB de 450, ¿qué tipo de pandeo tengo? Muy bien. ¿Estamos todos con eso? ¿Estamos claros con eso? Por tanto, la resistencia a flexión, producto del pandeo lateral, es igual a C sub B por MP menos MY, o pongamos así como estaba. Casi no, 0,7 por FY y SX. Me cogí y total no estornudé nada. Y por LB menos LP sobre LR menos LP. Y esto siempre menor que MP. Ya, entonces tenemos todo. MP ya calculamos en el paso anterior. MP es de 55.379.45. MY, que es esta cantidad de aquí, 35.290. Ya. C sub B vamos a usar como 1 y tenemos todo. Denme con esta información calculando, por favor, MN. ¿Cuánto? 0.62. Y con esto acabamos la sesión. Entonces, la resistencia de diseño, teníamos dos estados límites. 54.267 el pandeo local y 51.000 el pandeo lateral torsional. Por lo tanto, la resistencia de diseño va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál controla?
el menor, que es el pandeo lateral torsional, este de acá, ¿no es cierto? Ponerle así, este es el que controla. Y la resistencia de diseño va a ser igual a phi, que vale 0,90 por 51.855.62. ¿Cuánto es esto, por favor? 46.000. Ahí, 0,6. Y esta es la resistencia respecto del eje fuerte. Esta es la resistencia de diseño. Esta es la resistencia de diseño a flexión. Esta es la resistencia de diseño a compresión. Y fíjense en esto. Volviendo a la teoría, las ecuaciones de interacción, no importa indistintamente de qué ecuación use, si la ecuación A o la ecuación B, en los denominadores tenemos ya calculado, la resistencia a compresión simple y la resistencia a flexión simple respecto del eje fuerte. Respecto del eje débil, ¿cuál sería la resistencia a compresión simple? Perdón, flexión simple. Pandeo lateral torsional, no tenemos así. Ya, pandeo local. Pongamos, a ver, concluimos de una vez, 2 minutos más. Vamos solo la resistencia a respecto del eje débil. Con esto completamos. Y vamos ya a lo nuevo en la otra clase. Vamos así, pongamos paso número 3. Resistencia a flexión respecto del eje débil. Vamos a ver, respecto del eje débil. ¿Sí? ¿Qué estados límites? Primero, la sección no cambia. La sección es una sección no compacta, cuyo patín es no compacto, pero el alma es compacta. Eso ya sabemos. Entonces, ¿qué estados límites existirían? Pandeo local, muy bien. ¿Y existiría pandeo lateral torsional? No. Dijimos que no hay. ¿Por qué? Porque el pandeo lateral torsional es respecto. ¿Qué es el pandeo lateral torsional? Si aplico un momento respecto del eje fuerte, hay una deflexión lateral respecto del eje débil. Ahora, si es que aplico el momento respecto del eje débil, la flexión es solo puramente respecto del eje débil y no va a haber un pandeo lateral respecto del eje fuerte. Entonces, el único estado límite es pandeo local. ¿Está bien? Y aplican los mismos valores de lambda, no cambia en nada. ¿En qué es lo único que cambia? Pongamos así, pandeo local. El único estado límite es el pandeo local y la fórmula es la misma. Solo que veamos el momento nominal respecto del eje Y. Aquí el momento plástico va a ser respecto de qué? Del eje Y. Menos MP del eje Y menos 0,7 FY. ¿Por cuánto sería aquí? Por SY. Y esto multiplicado por lambda, que ya tenemos calculado. Lambda del patín menos lambda P del patín sobre lambda R del patín menos lambda P del patín. Sí. Ahora, el momento plástico respecto del eje Y, ¿a qué va a ser igual? Pero respecto del eje Y. Nada más. Nos daban como dato, ¿no es cierto? 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado por ZY. ¿Cuánto era ZY? Perdón. 67 centímetros al cubo. Y esto dividido para 100, por favor. 45 kilogramos por metro. Ahora, MY respecto del eje Y. Aquí lo único que cambia es SY. Entonces pongamos así, MY respecto del eje Y sería 0,7 por 3.500 y por SY, ¿cuánto es SY?
y para 100. Cero kilogramos por metro. Ya. Con esta información ya podemos calcular el momento nominal respecto del eje Y. Y eso por 0,9. De una vez. Al final. Ya multiplicado por 0,9. 22.000.34 kilogramos por metro. Y esta es la resistencia a flexión respecto del eje débil. Respecto del eje débil. Entonces, en resumen, esto vamos a usar la siguiente clase. La resistencia a compresión simple. La resistencia a compresión simple. ¿Cuánto nos salió? Eran 299.898. 299.800 898. kilogramos fuerza. La resistencia a flexión respecto del eje X. ¿Cuánto nos salió? 46.270.06. Punto. Sí, no. Kilogramos fuerza por metro. Y la flexión respecto del eje débil, que es lo que acabamos de sacar, 22.000, como se ve, el doble, 86.34 kilogramos fuerza por metro. Estos son los denominadores de cualquiera de las dos ecuaciones de interacción. ¿Qué nos queda? Calcular los numeradores. Y con eso terminamos el ejercicio. Vamos a dejar eso para la clase siguiente. Final, que es la del martes. Sacamos los datos iniciales entonces. Sacamos los datos iniciales. ¿Listos, muchachos? ¿Preguntas? Es que es lo mismo, pero ¿a qué te refieres con viga? Si es que hay carga axial en la viga. Si es que en la viga hay carga axial, claro, hay que hacer lo mismo. Claro. Es que, de hecho, en los textos al capítulo este le llaman viga columna. Es que hay que ser tanto para arriba como para columna. Pero es que la viga normalmente no tiene carga axial. La columna sí tiene carga axial y tiene carga de flexión. Pero la viga sería con corrección de cero. ¿Con? Es que No, pues si es carga axial de cero y es flexión pura. no tenía. O sea, es lo mismo que vimos en el capítulo anterior. En el proyecto no tiene por qué tener carga axial. Por eso es el capítulo anterior. Pero es que así haya carga de viento, eso se transmite a las columnas. En las vigas muy difícil que tengan carga axial. Ya. Sí. Para columnas Claro. que para vigas. Pero podría ser, por ejemplo, a ver, ¿en qué casos podría haber una viga? Claro, si tengo una armadura y tengo cargas en lugar de tener solo en los nudos, si tengo cargas también dentro de los nudos. Ahí tendrían... No sería una armadura como tal. correcto, no sería una armadura como tal. Exactamente. Si tienen, como les indicaba la última clase, un techo, una cubierta inclinada, los largueros tienen flexión biaxial, pero no flexocompresión. ¿Sí estamos? ¿Qué otras dudas tenemos, muchachos? Nada más. Listo. Cerramos la sesión.